con este. Y el gradiente de una función creo que ya me habían dicho en la clase pasada. ¿Qué era? Este operador nabla aplicado a una función escalar. O a un campo escalar, puede ser que lo hayan llamado a f también. Porque es igual. Esto es un vector que tiene como componentes las derivadas parciales primeras. ¿No es cierto? Como esta es una función de dos variables, nosotros podemos derivar con respecto de x e y nomás. Y bueno, a nuestro vector u lo vamos a ir obteniendo dependiendo del caso, dependiendo de la consigna que se nos presente. Entonces, nada, para inciso A, función polinómica, la derivada con respecto de x, ¿cuál sería? Sería 1 menos 4, claro, menos 4x por y al cubo. Exactamente. O sea, sería y al cubo, no al cuadrado. Luego la derivada con respecto de y viene a ser menos 6, ¿no? Menos 6 x al cuadrado por y al cuadrado. Acá nosotros tenemos las derivadas parciales primeras. Si a nosotros lo que nos interesa es calcular la derivada direccional en este punto P, nosotros tenemos que evaluar ambas derivadas en ese punto, ¿no? De ese modo obtener al gradiente en el mismo punto P. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué le corresponde? Uno, claro, nos quedaría 5, ¿no? Y acá, menos 6. Es decir, nuestro gradiente calculado, o sea, evaluado en el punto P, en el punto menos 1, 1 menos 1, sería 5 menos 6. Bien, de ahí ya tenemos la primera parte del primer vector que necesitamos para calcular derivada direccional. Nos faltaría hallar, bueno, cuál es la dirección, ¿no? ¿Cuál es esa dirección? ¿Cuál es ese vector unitario? En este caso viene dada por la recta, por la dirección de la recta.
Entonces, o sea, si tenemos una recta, puede, sí, puede ser una forma, sí, claro. Vamos a hacerlo como dice la profe entonces. Esta vendría a ser nuestra recta igual raíz cuadrada de 3x. Si ahora tenemos una curva cualquiera, si yo la quiero parametrizar por alguna función vectorial, llamémosla R, que dependa de t, ¿cuál podría ser una parametrización? ¿Cuál ustedes propondrían? Acá en el tema de parametrizaciones de curvas, van a tener distintas formas de parametrizar. Nunca va a haber una sola. Lo que sí vale la pena siempre identificar bien si la función depende de una única variable. En este caso es una curva plana, una curva que está en función de x, ¿no? Es una función de y que está explícita. Es decir, tenemos claramente que x es nuestra variable independiente. Entonces, la parametrización más común en estos casos es dejar a nuestra variable independiente como t. O sea, decir que x es igual a t. Entonces, luego sacar lo que le corresponda ahí. Si x es igual a t, y va a ser igual a raíz cuadrada de 3 por t, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma de parametrizar funciones eh, que dependan de una sola variable, funciones que sean explícitas. Después, más adelante, obviamente, puede ser de que necesiten otro tipo de factorización, perdón, otro tipo de parametrización. Supónganse que están trabajando con tal vez alguna circunferencia o cualquiera de las otras cónicas que no sea la parábola. En estos casos ustedes tienen una función de y o de x, cual sea de las ramas que utilicen, está en forma implícita acá. Entonces ahí ustedes no van a poder decir de forma tan sencilla que x es igual a t o que y es igual a t. En estos casos ya se empieza a usar otro tipo de parametrización. Pero bueno, en estos, funciones explícitas, eh, esta es una forma bastante común. Tomar a la variable, en resumen, tomar a la variable independiente como parámetro. De este modo tenemos parametrizada nuestra curva y nosotros lo que queremos sacar es la dirección de esta recta. Entonces, ¿cómo puedo sacar yo la dirección de una recta? Claro, derivando nuestra función vectorial, es decir, derivando cada componente. Y nos queda constante. Sin haberlo evaluado en algún punto, nuestro vector tangente es constante siempre. Cosa que tiene sentido porque para cualquier punto la derivada siempre iba a ser igual, en el caso de recta. Uno. ¿Y esta fue la parametrización que usaste? Ah,
claro. Pasa que vos acá tenés constante, que es nuestra raíz cuadrada de 3. Y ojo, tener en cuenta de que la raíz no está tomando al X, o sea, el t, perdón. El t no es parte del radicando, está por afuera. Entonces esto es simplemente constante. Claro, ahí sí cambia. En este caso no, porque vos, nada, bajás la constante y derivás con respecto de t, que te queda uno, ¿no? No, de nada, César. Y bueno, este no nos sirve como vector u, porque hay que hacerlo unitario primero, ¿no? Hay que normalizarlo. Para ello necesitamos calcular el módulo. Claro, el módulo sería, perdón, ando con un toque de tos hoy. Eh, Raíz cuadrada de 3 cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 4, ¿no? O sea, 2. Bien. Entonces, vamos a decir que u, nuestro vector unitario va a ser el vector tangente dividido el módulo del vector tangente. Uy, un medio la primer componente y raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahí va. Entonces ahora sí, tenemos vector unitario. Ya teníamos calculado el gradiente. Lo único que resta es hacer el producto escalar. Y como resultado, obviamente, obtener un escalar, ¿no es cierto? Casualidad. ¿Alguno lo calculó? A ver. Da, según lo que me tiene la calculadora, da más o menos menos 4,36. Entonces, en términos de esta función, podríamos decir que el ritmo de cambio de la función en el punto P, si en el punto 1 - 1, y en dirección a la recta dada, es nada, aproximadamente menos 4,36. Es decir, que está disminuyendo, ¿no?
Pues el ritmo de cambio instantáneo nos dio negativo. La función en dirección a esa recta disminuye. Esa parte de la interpretación, de tener en claro de que esto no es nada más que una tasa de cambio instantáneo, un ritmo de cambio instantáneo. Vieron que hay un montón de formas de decir derivada. Eh, es re importante tener en cuenta eso, de que derivada direccional no es nada más que una derivada en dirección de un vector unitario. Importante tenerlo en cuenta porque puede ser de que no sea tan sencillo como estos dos los del parcial, sino que tal vez sea aplicado a algún problema, donde la función ya represente algo, tal vez temperatura, tal vez el, el nivel del mar o alguna altura. Me explico, tal vez la función represente algo en términos de algún problema. Y la dirección, bueno, nos puede decir información acerca de la tasa de cambio de esa función. Por eso es importante, además, saber calcularlo, gradiente y obtener vector unitario, tener en claro las propiedades, porque esas también se suelen pedir en los parciales. Este sería la A. El B, de vuelta, es calcular directamente derivada direccional de una nueva función en un punto dado. O sea, más de lo mismo de lo que teníamos al comienzo del inciso A. Lo que cambia es que ahora la dirección va a estar dada por el vector tangente a la parábola. Y en este caso les dan un punto, a diferencia de que en el ejercicio anterior nosotros usábamos también el vector director, perdón, el vector tangente. No lo calculamos en ningún punto. No hizo falta que nosotros conociéramos en qué punto calcular al vector tangente. En cambio, si nos dan otro tipo de curva que no sea una recta, como es este el caso de que nos dan una parábola, ahí ya es necesario, fundamental de considerar este nuevo punto, que no necesariamente va a ser el mismo al cual nosotros vamos a calcular la derivada direccional, o sea, no confundirlos. Voy a dejar acá abajo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular la derivada un poco más rápido, así pasamos al vector. Todo esto hay que calcularlo de vuelta. Vamos, derivada con respecto de x, me queda seno de y. Derivada con respecto de y, x coseno de y. A esto lo tengo que evaluar en el punto 3, 0. Seno de 0, 0, ¿no? Y coseno de 0, 1. 3 por 1, 3. Entonces me queda que el gradiente ya evaluado en el punto 3, 0 es 0, 3. ¿Bien? Nada. Veamos el gradiente. El vector que tiene como componentes las derivadas parciales primeras. Y ahora lo que tenemos, a diferencia del ejercicio anterior, es que nuestra curva es una parábola. La parábola elemental que es función de x.
Entonces, una forma sencilla de parametrizarla es nombrar a X como al nuevo parámetro T. Entonces, de ahí sacan lo que le corresponde a Y. Vector tangente es derivar cada componente con respecto de T, ¿no? Son derivadas totales. Y acá es donde ustedes tienen que tener el cuidado, ese que no hizo falta en el inciso anterior. Ahora es el vector tangente, ustedes lo quieren calcular en un punto. En este punto en particular, en el punto 1, 1. Pero mi vector tangente depende de T. Entonces, ¿de dónde saco lo que le corresponde a T? ¿Me explicó? ¿Qué valor de T? ¿Para qué valor de T debo evaluar? Claro, lo puedo leer justamente en la variable independiente. Si yo tenía en el punto 1, 1, ¿cómo es? Al valor que le corresponda a T lo saco de la componente en X. En este caso, ¿no? Perdón, señalé acá abajo, pero en realidad quise señalar acá. Este es el punto en el cual nosotros queremos evaluar. La otra forma de parametrizar, yo suelo escribirlo de esta forma. La otra es que ustedes lo hagan así. Puede ser que tal vez alguno de ustedes lo haga así. Nada, si ustedes quieren saber qué valor de T le corresponde, evalúan para el 1, 1 y de ahí sacan el correspondiente valor de T. Que nada. La otra forma es verlo directamente con la variable que ustedes parametrizaron. Bueno, en este caso es 1, entonces nos queda el vector 1, 2, un vector que no es unitario, por lo tanto le vamos a calcular el módulo. Y en este caso nos queda raíz cuadrada de 5. Entonces, nuestro vector unitario es el vector tangente evaluado en 1, dividido su módulo, ¿no? En este caso sería 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. ¿Va? Y de la misma forma ustedes luego sacan cuál es la derivada direccional en el 3, 0, ¿no? Que es hacer el vector gradiente por el vector unitario, que en este caso es más sencillo de calcular y les queda que eso vendría a ser 6 sobre
Raíz de 5, ¿no? A ver. Porque hago 0 por esta componente, se me va, más 3 por esta otra componente, me queda 6 sobre raíz de 5, 2,68, exactamente. Bueno, eso es derivada direccional. Después están las propiedades. ¿Alguna duda con esto? ¿Con cualquiera de los dos incisos? ¿Quieren que repasemos las propiedades antes de pasar a leer esto? Las propiedades de derivada direccional, que son 5. Ok. Todas se pueden demostrar mediante la definición que nos otorga el teorema, que nos dice que la derivada direccional es igual al producto escalar entre el gradiente y el versor. Entonces, propiedades. Obvio, esto es da una función de dos variables y u un vector unitario. No sé si este era el orden con el que aparece en la teoría, pero no importa. Ustedes van a tener una manera de diferenciar estas propiedades partiéndola en dos preguntas. ¿Quieren ustedes saber cuánto vale la derivada o quieren ustedes saber en qué dirección ocurre esa derivada? Entonces ustedes siempre se tienen que preguntar eso cuando les habla de alguna propiedad. Si lo que les interesa es el valor de la derivada, de la direccional, obvio, o si lo que les interesa a ustedes es la dirección. Bien, vamos a hacerlo así. Forma de cuadro, puede quedar bien. Si yo quiero hallar la dirección en la cual ocurre que la derivada direccional da su valor máximo, ¿cuál sería la respuesta? Si yo quiero la dirección de derivada direccional máxima. Sería el gradiente de f, el módulo del gradiente de f de x0 y 0. Claro. ¿El gradiente o el módulo del gradiente? ¿O el El gradiente módulo del unitario? gradiente. El módulo. Ah, ok.
Acá tengan en cuenta esta gran diferencia que va a haber entre que uno les pregunte cuál es la derivada direccional máxima, es decir, cuál es el valor de la derivada direccional máxima, a diferencia que cuando a alguien le pregunte cuál es la dirección donde ocurre la derivada direccional máxima. Si a ustedes le piden dirección, lo que se espera como respuesta es que den un vector, porque el vector es el que tiene como uno de sus elementos dirección. En cambio, si ustedes dan un módulo, esto es una constante. Esto no me aporta de información la dirección. Entonces, es como incompatible esta respuesta. Decir que una dirección sea un módulo. Ahora, lo que sí es cierto es que si hablamos de derivada direccional máxima, ese va a ser el valor que le corresponda. Si alguien les pregunta cuál es el valor de la derivada direccional máxima, ustedes van a contestar con el gradiente, perdón, con el módulo del gradiente de la función. Si a ustedes les preguntan cuál es la dirección de la derivada direccional máxima, acá lo que ustedes van a responder en principio es con un vector, pero no un vector cualquiera. ¿Quién es el que define a este vector? ¿Sería el gradiente sobre el módulo, su módulo? Claro, ahí va. Es decir, por el gradiente normalizado, ¿no? O sea, hecho unitario. Y ahora sí, esa es la gran diferencia en que alguien les pregunte la derivada direccional máxima y que luego se les pregunte dirección de derivada direccional máxima. Y si les piden el valor de la derivada direccional mínima, ¿y cuál sería el resultado? Sería lo mismo que lo anterior, solo que el gradiente del numerador sería negativo. Claro, no numerador porque no hablamos de, de ningún cociente, sino que es el valor opuesto al que toma el módulo del gradiente. ¿No es cierto? Porque acá la primera es preguntarle el valor. Ahora luego si les preguntan la dirección de derivada direccional mínima, es el vector opuesto al que teníamos en dirección máxima. Me explico la diferencia, ¿no? Una respuesta tiene que ser un valor constante, otra respuesta tiene que estar dada por un vector. Y por último tienen una quinta propiedad que es cuando el valor de la derivada direccional es cero. Cuando el valor de la derivada direccional es cero, no les van a preguntar cuál es el valor porque ya va a estar dado. Es nulo, es cero. Nulo es cero, ¿no? Ese es el valor que toma. Ahora lo que sí les pueden preguntar es en qué dirección ocurre que la derivada direccional les dé nulo.
Eso sí es algo que se puede preguntar. ¿En qué dirección la derivada direccional es nula? Exactamente. Es decir, va a ser un vector u que sea perpendicular al gradiente. O sea, acá la respuesta es el vector u. Cosa que tiene sentido porque si ustedes después calcularan el producto escalar entre dos vectores perpendiculares, esto les daría 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, la derivada sería nula. ¿Quedó? O sea, esto ya lo habrán visto seguro. Lo que sí nomás quería dejarles en claro de cuándo ustedes tienen que responder con un valor constante y cuándo ustedes tienen que responder con un vector. Porque eso es un error recontra común. El confundir preguntas sobre el valor de una derivada direccional, sea máxima, mínima, con que les pregunten a ustedes en qué dirección ocurre la derivada direccional máxima, mínima o nula. Eso es. Bueno, de estos, antes que se corte el Meet, podemos dejar marcado los que corresponden al primer parcial y ahí ustedes me dicen cuál les gustaría que hagamos. El primer punto, el primer inciso, es de determinar y graficar un dominio. Esto recontra entra. El B, redefinir para que la función sea continua, también entra. Hallar la ecuación diferencial asociada a las curvas de nivel también entra, porque es parte del módulo 0. El 2 que dice. La función define implícitamente hallar la ecuación del plano tangente. Esto recontra va. El 3 da una función compuesta. Hallar dirección que hace máxima la derivada direccional. Fíjense, ahí justamente tenemos un ejercicio que nos mezcla el tema de las propiedades de derivada direccional con funciones compuestas. Por eso yo les decía la clase pasada que las secciones de funciones compuestas, de funciones implícitas, no es que a ustedes se las toman solas, jamás se las toman solas, sino que esas dos siempre se las mezclan con algún otro tema. Entonces hasta acá pueden hacer hasta el 3. A ver, veamos el 4. Se desea construir un recipiente con forma de cilindro circular recto con tapa. ¿Qué dimensiones producen el volumen máximo? Suponiendo que el área de la superficie está dada por un valor fijo. Esto ustedes no lo vieron todavía, pero corresponde a un ejercicio de la sección 11. No, no tiene número. Técnicamente corresponde a la sección 11, pero es el tema de extremos condicionados.
no mezclar con extremos relativos. Entonces, ese sí puede entrar en el parcial, pero no ahora. No lo podríamos ver ahora. Estos integrales. Estos integrales. Integrales. El 8 es de extremos relativos, que todavía no lo ven. Y el 9 es de módulo 3. Entonces podemos hacer el 1, 2, 3 y 8. Estos son los que podemos hacer ahora. Los que podemos hacer más adelante cuando ustedes lo vean, pero que también entran en el primer parcial, es el... perdón, el 8 no. Así. 1, 2 y 3 podemos hacer ahora, 4 y 8 más adelante. Pero todos son puntos del primer parcial. El Meet ya se corta, ahora yo les mando el enlace y ustedes me dicen con qué continuamos. ¿Bien? Sí, sí. Pero ustedes el parcial lo tienen. Claro. Sí, tenemos que organizar cuándo vamos a tener el repaso, los simulacros también. Estaba pensando, o todavía faltan que ingresen algunos. Ustedes tienen el miércoles 6. Lo ideal para hacerlo con tiempo sería tener el simulacro el jueves 30. Jueves de la próxima semana. Entonces, el repaso lo haríamos el martes 28. El martes 5 tendríamos nuestra clase, pero como esa está justo un día antes del parcial, la considero que la podríamos dejar como para que sea de consultas, cosa que ustedes si andan con las últimas dudas, aprovechen a sacárselas antes del parcial, ¿no? Entonces, si hiciéramos un cronograma, nosotros el martes 28 tendríamos nuestro repaso. El
jueves 30 el simulacro, el martes 5 tendríamos, pero sería de como consultas. Obvio seguir repasando, ¿no? Pero más enfocado a lo que ustedes pregunten. Entonces el repaso ya lo podríamos ir empezando la próxima clase. Sería algo así. Nuestro cronograma, el grupo de estudio de análisis. Puede ser que también les interese, eso lo veremos después, puede ser que también les interese. Como ustedes rinden el 6, tal vez no tener la clase del jueves 7 y esta pasarlas a un sábado. Esta clase del jueves 7 pasarla a algún sábado o domingo. Hablo del sábado 2 o el domingo 3. Puede ser que hagamos eso también, como para agregar una clase más antes del parcial. Esa podría ser una alternativa para que tengan más chance de preguntar lo que gusten. Lo voy a... Claro. Sí, uno de estos 2 días, ahí haríamos una encuesta y vemos en qué horario. Acá, le pongo consulta. Ahí va. Bueno, ¿con qué continuamos? Lo importante de todas estas clases es que también propongan ustedes. Las del repaso ya se las iré preparando, la de simulacro obviamente se las voy a preparar, pero estas clases donde no hay nada planteado previo, depende de que ustedes pregunten. Así que ustedes me dicen con qué continuamos. No sé si quieren hacer el 1, 2, 3. ¿Podemos hacer el C? ¿Cuál tiene C? El ¿El de 1? hallar la ecuación diferencial. Claro, claro, el 1. Ah, sí, Ese. ahí va. Bien. Dice, les leo, hallar la ecuación diferencial asociada a la familia de curvas de nivel eh, de la función f de xy, que es esta función polinómica que tenemos acá. Entonces acá hay varias preguntas para hacerse. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿Cuál es la familia de curvas de nivel asociada a esta función? ¿Y cómo a través de una familia de curvas hallo una ecuación diferencial?
tenemos esas 3 preguntas para hacernos. Vamos en el orden en que ustedes lo vieron o que se supone que lo debieron haber visto. Y es, ¿qué es una ecuación diferencial? ¿Qué es? Una... ¿Cómo? ¿Me repetís, perdón, César? Una... Ahí va, ahí va. No solo funciones, sino que también dentro de esas ecuaciones pueden participar sus derivadas, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, es una ecuación donde las variables de esa ecuación pueden ser tanto variables independientes. Acá, pequeña nota y recontra importante para tener en cuenta. A ustedes en el módulo 0 se les dio ejercicios de ecuaciones diferenciales que también van a tener en el módulo 3, pero la gran diferencia es que las que les van a tomar en el primer parcial, las que corresponden al módulo 0, son funciones de una variable. Entonces, ustedes cuando hablan de ecuaciones diferenciales, hablan con respecto a funciones de una variable. Es decir, acá se toma en cuenta para la definición que va a ser una ecuación que tiene como incógnitas a nuestra variable independiente x, nuestra variable dependiente y, pero que también puede contener las derivadas de cualquier orden. Y como es una ecuación, bien la podemos igualar a 0. Entonces esa vendría a corresponder a una ecuación diferencial. En resumen, una ecuación de toda la vida donde está x e y, pero que también puede aparecer y prima y segunda o cualquier derivada de orden n. Entonces tengan en cuenta de que como es una función de una variable, cuando nosotros ponemos y prima hacemos referencia a una derivada total, ¿no? Entonces puede ser de que ustedes en la ecuación, en vez de tener con esta notación y prima y segunda, lo tengan con esta otra notación, que es la que se le conoce como notación de Leibniz. Puede ser que lo hayan escuchado. Entonces, nada, cositas a tener en cuenta. ¿Y qué es una familia de curvas de nivel? De una función f de x, y. Eh, Son las líneas, las curvas de un plano definidas por una ecuación que están igualadas por una constante. Son A ver si me las, explico. las líneas, Sí, las curvas de un plano, claro, son de las una curvas, ecuación. claro. O sea, ustedes piensen de que si hablan de curvas de nivel, no de conjunto de nivel, sino que en particular ustedes hacen referencia a curvas de nivel, es porque ustedes están hablando de forma implícita de una función de dos variables. ¿No es cierto? Si hablan de curvas de nivel es porque a eso le corresponde una función de dos variables. Ahora, esta función bien ustedes saben que la pueden graficar en R3. La gráfica de una función de este estilo va a estar en R3. Va a ser llamada superficie, su gráfica. Entonces, a la superficie dada por F, ustedes la intersectan por planos constantes, planos paralelos al plano XY, es decir, planos de la forma Z igual a K, donde K toma cualquier valor real.
Entonces, cuando ustedes hacen la intersección de la superficie dada por F y de los planos paralelos al plano XY, lo que obtienen como resultado son curvas. Esas curvas a ustedes no les interesa en cualquier altura. A estas curvas ustedes las llevan al plano XY, es decir, las proyectan al plano XY. Por eso es que ustedes hablan de curvas de nivel, porque es algo que va a estar en R2. Ah, pensé que habíamos hecho uno. Entonces, curvas de nivel es o son las intersecciones entre la superficie dada por F y los planos constantes Z igual a K. Entonces, en nuestro caso, la familia de curvas de nivel serían todas las curvas que se pueden obtener al nosotros igualar a la función acá. Entonces, esta es la familia de curvas de nivel de F. Acá, otra observación importante que debo hacerles. Van a tener pueden tener otro tipo de ejercicio en los parciales donde no les sale de ecuación diferencial, sino que únicamente les pida hallar y describir la familia de curvas de nivel de alguna función. Cuando a ustedes la consigna les pide describir, cuando les pide hallar y describir, es re importante que a ustedes les quede bien definida estas curvas en el sentido de que digan qué valor puede tomar K. En principio K puede tomar cualquier valor, eso es cierto. Pero no significa que siempre tengamos intersección para cualquier valor de K. Entonces, a ustedes lo que les va a interesar en ese tipo de ejercicio es que de alguna forma digan cuál es el dominio, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el dominio de K? O sea, ¿qué valores puede tomar K? Ustedes teniendo bien definido qué valores puede tomar K, lo que deben hacer luego es describir a la familia de curvas. En el describir nos referimos a dejar bien en claro si esto corresponde a una parábola, a una recta. Y digo una, pero me refiero a una familia de parábolas o a una familia de rectas o de cualquier otro tipo de cónica, sea circunferencia, elipse o hipérbola. ¿Me explico? Esos son en ejercicios que le digan describir. En este caso, como no tienen que describir la familia de curvas de nivel, basta con que se queden en este punto. Listo, a mi función la igualé acá. Esta sé que es la familia de curvas de nivel, pero no la describí. No dije qué valores toma acá. Simplemente la hallé. Como no me interesa describir, ya me vale para el ejercicio. ¿Me explico? En el Sí, sí. repaso, oye, en el repaso les voy a dar un ejercicio de descripción de curvas de nivel. Bueno, como acá no nos interesa, lo dejamos en este punto y vamos ahora a lo importante.
Ya sabemos que es una ecuación diferencial y ya sabemos cómo hallar curva de nivel. Ahora, ¿cómo a través de una familia de curvas de nivel hallo una ecuación diferencial? ¿Cómo se hace? Habría que dejar las X de un lado y las Y del otro lado y de ahí integrar, ¿no? Mm, bueno, integrar, ¿no? Eso descártenlo ya del primer parcial, no hay. Uy, no. Sino que lo que van a tener que ver es cuántas constantes tienen en la ecuación de la familia de curvas de nivel. Constantes arbitrarias, ojo, constantes arbitrarias, porque alguien de ustedes me puede decir, bueno, el -1 es una constante. Sí, eso es cierto, pero a lo que vamos a contar son las constantes arbitrarias. En este caso solo tienen acá. Tengo una constante. Entonces vamos a derivar una única vez. ¿Me explico? Vamos a derivar, pero no vamos a derivar de cualquier forma. Vamos a derivar teniendo en cuenta que estamos con ecuaciones diferenciales de funciones que dependen de x. Es decir, x es la variable independiente y es la variable dependiente. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Se deriva de forma implícita. ¿Cómo se deriva? ¿Cómo se hacía? Voy a derivar con respecto de x. ¿Cómo derivo? Tengo x al cuadrado, es 2x. Las Y iba a queda tener como cero constante. o como constante. Más Queda 2Y como sería. constante y b. Acá es donde ustedes tienen que tener cuidado porque están derivando de forma implícita, es decir, están teniendo en cuenta de que y es una variable independiente, pero que está dentro de la ecuación. Entonces lo que se hace en realidad es aplicar regla de la cadena. ¿Cómo es eso? Ustedes van a agarrar, por ejemplo, este término y lo van a derivar como si y fuese una variable independiente. ¿Eso qué sería? 4i. Pero luego es donde ustedes deben tener bien en claro de que y es una función que está definida de forma implícita acá. Entonces ustedes no saben cuál es la expresión de y. Por lo tanto, ustedes aplican regla de la cadena. Luego de haber derivado este término que contiene ahí. Miren, pasemos al siguiente. Acá se me mezclan las dos variables. Entonces yo acá tengo regla del producto. En este término lo divido en factores. Digamos 2x e y. Entonces aplico regla del producto. El de análisis 1, ¿no? La derivada del primero es 2. Por la derivada perdón, por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Y cuál es la derivada de y? Si lo Y tomo prima como sería. claro, sería 1, pero luego le agrego el y'. O sea, sería y' directamente. Ahora vamos a hacer más igual. Bueno, y la derivada de -1, 0, la derivada de k, 0. Es decir, que a lo que te refieres con derivar con regla de la cadena es a a la incógnita, por decirlo de alguna forma, que hayamos derivado multiplicarla por su derivada. Claro, en el caso de y, porque es la dependiente. Y si fuera x la dependiente, haríamos lo mismo. Después terminaríamos multiplicando por x de prima, ¿no?
Claro, en el caso que corresponda a que ustedes les diga que están trabajando con funciones de este estilo, sí, pero casi nunca trabajan con las de este estilo. Así Ok, que tranqui, ok, ok. siempre trabajan con esto, de funciones de X. ¿Va? Entonces la derivé a mi familia de curvas de nivel. La derivé una sola vez porque tenía una sola constante. Y lo que hallo, o sea, el objetivo de esto es hallar en realidad a través de estas dos ecuaciones que acabamos de obtener, hallar una única ecuación, pero que sea una ecuación diferencial. Y para hacer una ecuación diferencial, lo único que puede aparecer son las variables independiente, dependiente y sus derivadas. Es decir, lo que no puede aparecer en una ecuación diferencial, ¿qué es? ¿Qué es lo que no puede aparecer en una ecuación diferencial? K, Claro, no puede aparecer ninguna constante arbitraria. Exactamente. Y fíjense que en esta segunda ecuación no se presenta ningún K. Entonces es esta la que nosotros vamos a tomar como la ecuación diferencial asociada a la familia de curvas de nivel de F. Esta que hallamos acá. Y algo que ustedes van a hacer mucho, en algunos casos, ¿no? Es manipular a esta ecuación. Ustedes en general van a querer que esté en forma polinómica. Es decir, que ninguna de sus variables, ni X, ni Y, ni ninguna de sus derivadas, aparezca como dentro de una raíz o, o aparezca en un cociente, en algún denominador. Ustedes en principio van a evitar eso. Si lo pueden hacer, bueno, perfecto. En este caso, fíjense que les quedó en forma polinómica, entonces ya está terminada. Lo que sí podrían hacer como para presentarlo de forma más prolija es dividir todo por un medio. Y es la misma ecuación, nomás que nada, más corta, ¿no? Ejercicios como ese van a tener acá. Este es el práctico del año pasado. No sé si ha cambiado. Creería que no. Pero acá, por ejemplo, tienen ejercicios para hacer, similares al que acabamos de hacer. Son ejercicios donde ustedes tienen familias de curvas. Dentro de esa familia de curvas lo que tienen que identificar es cuántas constantes arbitrarias aparecen. Y eso les va a determinar cuántas veces ustedes tienen que derivar. ¿Quieren que hagamos estos? Los del Sí, 3. puede ser. En la primera tengo solamente a B, ¿no es cierto? Como variable arbitraria. Después está el 1, pero el 1 no es una variable arbitraria, es un valor fijo, es 1.
Entonces, si yo tengo una constante arbitraria, entonces voy a derivar una vez. Y derivo siempre de la misma forma, teniendo en cuenta de que estoy trabajando con funciones de x. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Ay, me agarré. Sería un medio y el otro sería 0 directamente. ¿Veí? No. Ahí tomarlo en principio como una variable independiente, en principio. Entonces te queda b, ¿no? O sea, como si la derivabas con respecto de y. La derivada es b. Ah, sí. Luego, por regla de la cadena, vos tenés que multiplicar por lo que le corresponda ahí, que bueno, no lo conoces, porque justamente está de forma implícita. Está Entonces bien, gracias. vos, vos multiplicás luego por y'. Y ahora, esto es algo que se diferencia del ejercicio anterior. Ahora ustedes tienen dos ecuaciones y ustedes necesitan hallar la ecuación diferencial. Para hallar una ecuación diferencial tienen que eliminar a las constantes. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? De la segunda ecuación se puede despejar b para reemplazar en la primera. Claro. Va a haber casos donde ustedes tengan que trabajar algebraicamente para llegar a una expresión donde no aparezca b. Que es este el caso. Pasaría al menos un medio y luego el i dividiendo, el i'. Y este, bueno, lo reemplazamos en la primera ecuación. Eh, así. ¿Están de acuerdo? Oye. Y acá viene la otra aclaración que les había hecho. Ustedes, si tienen tiempo, obvio, en el parcial, van a tratar de dejar esto escrito como una ecuación que esté de forma polinómica. Es decir, van a evitar de que alguna de las variables, ya sea x, y o alguna de las derivadas, esté en un denominador. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer solamente para reescribir una ecuación equivalente, pero que sea una que esté mejor presentada, podemos multiplicar todo por y', ¿no es cierto? Y por 2, y', para de paso sacar el 2 de ahí abajo. Entonces que nos quede x por y' menos y por y' igual a 2. ¿Está bien esto? ¿Lo ven todos? ¿No quedaría un 2y' al lado del 2 constante, el 2 solo? O sea, del otro lado, ahí. Claro, ahí está. Gracias, César.
Claro, ahí va. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, bueno, este paso no es necesario, pero nada, es como para que quede más presentable. Y si encima lo igualan a 0, buenísimo, porque de esa forma cumplen al 100% con la definición de ecuación diferencial, que es esta que nosotros teníamos de forma polinómica igualada a 0. Entonces, esta sería la ecuación diferencial asociada a esta familia de curvas. Por eso es que a ustedes, para meter dos temas en un solo ejercicio, esta curva hacen que sea la familia de curvas de nivel de alguna función, como lo hacen en este ejercicio, como para meter dos temas de una. Y antes que terminemos, fíjense el B. Fíjense el B. De familia de curvas tienen a esta expresión. Y igual a C por X más 2C por Y. Entonces yo les pregunto, ¿cuántas constantes arbitrarias tienen? Sigue siendo una. La Claro, C. claro, solo una. Eso es re importante tener en cuenta de que cuando uno cuenta constantes, cuenta que sean constantes arbitrarias distintas. Si a ustedes tienen AC escrita 30 veces, la van a contar como una sola, porque solamente C. Esa es la gran diferencia que tienen con el inciso C. Las arbitrarias podrían ser básicamente como verse como un parámetro. Claro, ¿cuántos parámetros ustedes tienen? Exactamente. Exactamente. O sea que en el C habrían dos constantes, ¿no? A y B. Claro, en ese caso ustedes van a tener que derivar 2 veces. Entonces eso está copado que lo intenten hacer, porque ahí se van a notar si están derivando bien o no. Si tengo 2 constantes, derivo 2 veces. Se animan a ver. Hagamos el B. ¿Cómo sería? CX prima. Y prima. X prima. CX prima no sería ahí. eh, O solo queda C. claro, nunca les va a aparecer a ustedes un X' cuando ustedes trabajan con funciones de X. Quedaría C Ah, entonces, claro. ¿no? Claro, las que Eso lo quiere decir. ustedes van a derivar van a ser siempre en función de X. Pero como lo hacen de forma implícita, es por eso que ustedes derivan ahí igual. Porque ahí la están derivando en función de X. Pero como ustedes no tienen la expresión, es por eso que queda Y'. Y pareciera que están derivando ahí. ¿Me explico? Sí. Entonces acá les queda C más, Más 12 por I prima. Y prima. claro. Exacto. Y sigue apareciendo C, así que no les sirve. Tienen que seguir trabajando con estas dos. Llegar a una expresión donde no aparezca C. Y nada, Esto eso lo está pueden, ¿no? fácil, esa. Sí, ahí despejarse es pasar a la primera I prima para el otro lado. Joya. Acá, ¿cómo derivarían? 2 veces tienen que hacerlo. ¿Cómo sería la primera derivando una vez? Ah, no, pues se me olvidó esa derivada. 1 sobre X.
1 sobre i 1 sobre i por i prima por i prima. Uy. igual a sería. Igual a A, claro. Hay nada más. Igual a A. Oye. Bueno, ahí derivaron una sola vez. Tienen que derivar una segunda vez. Aplica la regla de la división. Porque nos quedaría i' sobre i. Sí, claro. Igual a... Así, ¿no? Ahí. Entonces sí, si lo pensás así, es regla de la división del cociente. ¿Que cómo sería? La derivada del primero, o sea, Por la la derivada, segunda sin derivar menos ¿cuál la sería la derivada del primero? I' i a la b prima. y segunda. Segunda. Ujú. Ok. Por la segunda sin derivar, menos la primera prima. por i prima, claro. Que acá es donde ustedes cuando tengan i prima por i prima, lo pueden escribir como i prima al cuadrado. No ¿Bien? sé por qué me dio risa. Sobre i al cuadrado. Claro, y para terminar con nuestra regla, todo esto está sobre i al cuadrado. Igual a 0, ¿no? Sí. ¿Por Entonces, qué está sobre i al cuadrado? por la regla de la cadena, Ah, ok. Sí, ya me acordé. joder, ¿no? Ujú. Ahora, con estas tres expresiones, ustedes tienen que llegar a una que no incluya ni a A ni a B. ¿Qué se les ocurre? Sería la última. Claro. Acá no hay ni que romperse la cabeza pensando en cómo despejar, sino directamente, si a ustedes una de las derivadas ya les queda sin constante, esa va a ser la respuesta. O sea que, ¿cómo sería la respuesta en este caso? Sería la ecuación diferencial de la siguiente familia es, y ponemos esa, Esta y que la prima pueden segunda. trabajar. O sea, en este caso ustedes pueden multiplicar por i al cuadrado y que les quede bueno, esto se va. Esto lo pueden escribir así. Y esta sería la respuesta. Esto lo pueden ahí. Entonces, claro, vos como respuesta decís la ecuación diferencial asociada a esta familia de curvas es esta que tenemos acá. Algo así. Ya lo habías obtenido en el punto anterior. Pero bueno, siempre está bueno dejarlo bien presentado. ¿Va? Este entra seguro. Uno de ecuaciones diferenciales entra seguro. Al menos una consigna entra. Y las que vimos hoy son a partir de una familia de curvas hacer la ecuación diferencial. Para el repaso vamos a ver la vuelta. Cómo a partir de una ecuación diferencial ustedes pueden hallar una familia de curvas. Que no va a ser una familia de curvas cualquiera, sino que va a ser la solución general de una ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a ver la próxima, que en este sentido sí se integra. Como si ustedes cuando hacen de familia de ecuación derivan, si quieren volver van a integrar. Y el método que se usa es el de variables separables.
que es el que vieron en análisis 1. Por eso es que se toma en el módulo 0. Bueno, gente, nos estamos viendo el jueves. Y yo le puse repaso, pero pueden consultar lo que sea que ustedes tengan ganas. O sea, en principio va a ser una clase normal. Bien, porque si tenemos repaso, simulacro, este puede ser de repaso también. ¿El simulacro es presencial? Puede ser. Les voy a preguntar la próxima semana cómo les gustaría. Primero voy a preguntar si puedo conseguir aula. Sé que no están dando aula a los de análisis 1, no les están dando porque la gente de Bedelía cambió. Pobre Simeón, entonces, ¿cómo estará dando No sé cómo hace los grupos Sime. tuyos? La verdad, creo que no está dando todavía por ese tema. No. Yo por eso banco la virtualidad igual, para evitar esos problemas. Ujú. Sí, las dos son cómodas. Sí, sí. O sea, no sustituye, pero bueno, es una alternativa. Ujú. Así que, bueno, gente, nos estamos viendo el jueves. El horario ya quedó fijo, que es el que ustedes votaron, de 8 a 9:30. Así que hasta el Bueno, jueves. Gracias a todos los que participaron y nos vemos, Leo. Gracias. que anden bien. Chao, nos vemos. Chau, chau.